Bueno, Fede, vamos al grano. Ajá, Yo retomaría, no sé, es una idea, vos dirás, sí. recuerdo la charla que diste donde estuvieron algunos senadores, Andrea Blondini, Marcelo Romano, y después vino todo el tema del área de la reserva, de la defensa. Yo tomaría desde esos dos puntos, no sé, para explicarle a la gente cómo fue, qué recepción tuvo aquella charla con los senadores, y bueno, te doy a vos que tomes a partir de esos seis hilos si querés, o si querés irte más atrás, Bueno, vos dirás. bueno, no, creo que ahí, a partir de ahí más o menos, porque después, o sea, la charla que en el marco del relanzamiento que quiso hacer la senadora Blandini, este, el evento en sí salió bueno, hubo mucha recepción, incluso se grabó, se subió, hubieron algunos problemas técnicos, pero bueno, eso cumplió el objetivo de mantener, digamos, la difusión del tema, de que alguna gente que no conocía el proyecto por ahí se enterara o tuviera también algún detalle, ¿no? A pesar de que nosotros lo tenemos subido, ahí hay un blog del proyecto que es parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com, ¿no? Lo recordamos por ahí para el que no lo tenga claro. Y bueno, a pesar de eso, bueno, sirvió un poco para desasnar por ahí también algún militante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que bueno, que está con el tema, pero no se sabe, que no sabe muy bien de qué se trata. Pero bueno, después de eso no, en realidad el objetivo que queríamos era tratar de volver a instalar el proyecto en la agenda de la legislatura, y en aquel entonces no se logró ese objetivo. Sabemos perfectamente que los números no nos dan ni remotamente para que por lo menos tenga un despacho de comisión, porque bueno, los partidos mayoritarios no están interesados, así que dependemos por ahí de la buena voluntad bueno, de esos legisladores que mencionaba hoy y algunos de otros que esté interesado en el tema, pero nada más, ¿viste? Ajá. Eh, así que nada, después, por el otro lado, está el tema del Parque Nacional, que es un proyecto, digamos, paralelo, ¿no? Porque esto tiene que ver más con nación que con la provincia, aunque tiene que salir, el proyecto del Parque Nacional siempre arranca con una ley provincial, ¿no? Tiene que salir una ley de cesión de jurisdicción y dominio. El tema es que tiene que haber un acuerdo político entre la nación y la provincia que que bueno, estaba empezando a gestarse durante la gestión anterior, ¿no? Cuando Macri era presidente, pero lamentablemente se cayó con la nueva gestión, la gestión Fernández, digamos, ¿no? Porque los límites que se habían acordado del futuro Parque Nacional, que nosotros presentamos una propuesta además de la asamblea, ¿no? Se hicieron unos talleres en el año 2017, unos talleres participativos donde se realizó un mapeo y la asamblea fijó una postura respecto a los límites del Parque Nacional, ¿no? Pero siempre en el marco de lo que es nuestro proyecto del área protegida, que una parte de esa área protegida sea Parque Nacional. Así que de esos talleres surgió un área que está ubicada al oeste de Uspallata, digamos, ¿no? Abarcando tierra del Estado Nacional Argentino, en una superficie aproximada de 150.000 hectáreas. Y más o menos esa delimitación fue la que habían acordado Nación y Provincia allá por el año 2019, ¿no? Pero bueno, cuando
cuando se produce el cambio de gobierno, esto se viene todo para atrás. Recordamos también que en esto estaba trabajando la ONG Natura, que Ajá. los representantes vinieron varias veces a Uspallata, ¿no? Fede, ¿me permitís ahí una pregunta? Sí, sí, sí. Esta, porque justo recordaba lo de la Fundación Natura. O sea, la idea originaria siempre fue el proyecto inicial tuyo del área protegido Uspallata Polvareda, vos corregime. Y Sí, esta sí. idea de parque nacional aparece justamente por el impulso de esta Fundación Natura, ¿puede ser? Mira, sí, no, lo que hace Natura se dedica a generar puentes de diálogo entre la comunidad y entre los distintos actores del gobierno, en este caso nacional y provincial, Uh-huh. para impulsar proyectos de área protegida, ¿no? Y bueno, sí, cuando aparece Natura, digamos, es como que el proyecto empieza a caminar. Nosotros ya teníamos más o menos la idea de que podía llegar a haber un parque nacional. Estaba la idea dentro de parques nacionales y bueno, y se logró convencer a la provincia que siempre fue reacia a tener un parque nacional, Mendoza, ¿no? Porque es una de las pocas provincias que no tiene parques nacionales y que al mismo tiempo tiene un sistema de áreas protegidas entre comillas, con cierto grado de gestión, con guardaparques propios, tiene toda una estructura de áreas protegidas la provincia de Mendoza, Uh-huh. con lo cual, bueno, siempre fue, digamos, reacio el gobierno de la provincia, porque, bueno, siempre fue la provincia autosuficiente en el tema de las áreas protegidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta vez sí estuvo la predisposición, digamos, se convenció a las autoridades provinciales de llevar adelante la creación de un parque nacional y bueno, terminó la gestión Macri, digamos, habiendo un acuerdo entre nación y provincia. Para mi gusto, bastante lento el tema del acuerdo entre nación y provincia, ¿no? A tal es el punto que bueno, que en 2 años y medio más o menos que ingresa, que aparece Natura, no Nación y provincia no lograron suscribir el acuerdo, ¿no? Ajá. El acuerdo definitivo, de plasmarlo en una ley que tuviera, digamos, plasmar este acuerdo, ¿no? La ley de cesión de jurisdicción de dominio en el caso de la provincia de Mendoza y la ley de aceptación y creación del Parque Nacional en el caso de la Nación. Bueno, ese proceso no se pudo concluir y bueno, el cambio de gobierno echó todo para atrás, digamos, ¿no? Porque la Nación cambió de estrategia, la Nación decidió delegar, primero decidieron sacar a Natura del medio. Ajá. Natura está participando en el proceso, pero ya no es un interlocutor, digamos. Okay. Sino que está, digamos, un poco como de espectador, que ese es el rol que le dio la Nación, pero la Nación además decidió sacar del medio también a las autoridades de parques nacionales y dejar todo en manos del Ministerio de Defensa, ya que es las tierras del Estado Nacional están custodiadas o administradas por el Ejército, ¿no? Ajá. Entonces dejó todo en manos del Ministerio de Defensa y bueno, y ahí como que se pudrió la cosa, digamos, como que no, como al principio no caminó el tema y después por insistencia de algunos actores dentro de la Administración de Parques Nacionales, se empezó a trabajar en una propuesta mucho más reducida en cuanto a superficie, ¿no? Nosotros estábamos hablando de 150.000 hectáreas y la propuesta que surgió ahí del Ministerio de Defensa a instancias de parques nacionales fue de 40.000 hectáreas, ¿no? Ahí, Federico, ya estamos hablando
de esto que se anunció como área de natural de la defensa, ahí No, eso es otra cosa, eso es esto otra es cosa otra distinta. cosa. Estamos Sí, hablando del Parque Nacional, ok. estamos hablando del Parque Nacional, Bien, sí. bien. Y paralelo a eso viene esto de la Reserva Natural de la Defensa, que, bueno, es una figura de, entre comillas, de protección. En la Argentina no tiene mucho peso, la figura no tiene, ni siquiera tiene una ley. Ahora empezaron a trabajar también en una ley para crear las reservas naturales de la defensa. Entonces, existen ya, es un convenio que se firmó en el año 2007 entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales para que algunas tierras militares pasen a tener un cierto estatus de protección, que no es equivalente a un área protegida, ¿no? Esto hay que mencionarlo, que el estatus de protección que tienen las reservas naturales de la defensa no es el mismo de un área protegida, es mucho menor, ya que la autoridad de aplicación en materia de protección ambiental queda subordinado a lo que decían los militares en este sentido, ¿no? El tema es que en todo el territorio de la República Argentina hay muchos campos militares que prácticamente no tienen un uso militar y esas fueron las que han sido declaradas reservas de la defensa, ¿no? Y medianamente han ido cumpliendo un cierto rol de protección y de conservación. Pero en el caso de Uspallata, no es tan así. El campo, digamos, la estancia Uspallata, tiene un uso militar importante, digamos, ¿no? Sobre todo en la zona que rodea al área urbana y rural de Uspallata, ¿no? Que son el campo completo tiene 250.000 hectáreas. Y aproximadamente son entre 30 y 50.000 más o menos, nosotros estimamos que es la que tiene uso militar. El resto está sin ningún tipo de uso ni de custodia, ¿no? Ni siquiera la custodia del ejército. Ajá. A pesar de que está, digamos, empecinado, no, o sea, internamente dentro del ejército no hay ningún interés en crear un parque nacional ni en ceder esas tierras que son del Estado Nacional para otro uso, para un cambio de uso, ¿no? Así es que la única propuesta, digamos, que se acordó entre el Parque Nacional y el Ministerio de Defensa es esta área más chica de 40.000 hectáreas que hace unos meses atrás anunció el único funcionario nacional que anunció eso, ese parque nacional fue Guillermo Carmona. Precisamente cuando se hizo la presentación, que esto fue hace 2 meses atrás, o un poco más, hace 3 meses, se anunció la creación de la Reserva Natural de la Defensa en Uspallata. La Reserva Natural de la Defensa sí abarca toda la estancia Uspallata, y esto sí obligaría, hay un acta complementaria dentro del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales, donde se van anotando, se van registrando, y las dos reparticiones aprueban. Ese trámite, aparentemente, pues nosotros no tenemos la noticia, pero sí sabemos por versiones que ya está concluido, con lo cual estaría formalmente creada la Reserva Natural de la Defensa, ¿no? Y abarcaría a todo el campo, toda la estancia Uspallata, todo el campo de... Las 250.000 hectáreas. Exactamente. Bien. Pero bueno, hay una debilidad legal y hay una debilidad también técnica en el caso de la Reserva Natural de la Defensa, ya que no tiene objetivos de conservación. O sea, el objetivo de conservación básicamente consiste en el motivo, ¿no?, que da lugar
a la creación de un área protegida, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto tenemos alrededor de 14 objetivos de conservación que están bastante claros y definidos en el proyecto nuestro. Ajá. El proceso de creación del Parque Nacional también ha fijado objetivos de conservación, pero la Reserva Natural de la Defensa no los tiene, ¿no? Bien. Con lo cual, un área protegida que arranca sin objetivos de conservación, es muy difícil también después acordar el manejo, sobre todo porque el manejo de esa Reserva Natural de la Defensa se tiene que sí o sí acordar con el ejército y va a depender exclusivamente de la buena voluntad del ejército, porque se tiene que conformar una comisión de manejo integrada por 7 miembros, 4 del ejército y 3 de parques nacionales, ¿no? Y esa comisión es la que decide básicamente cómo se va a manejar el área, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso es más complejo y bueno, y como te digo, desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza es bastante débil la figura de la Reserva Natural de la Defensa, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, que eso, bueno, como te digo, se anunció su creación y por lo que nosotros sabemos ya estaría creada. El tema es que, bueno, ahí la administración del Parque Nacional tiene que designar a las 3 personas que van a estar, que deberían además cumplir funciones en Uspallata, ¿no? No las designaron todavía. No están designadas, ¿no? Okay. Y bueno, y el ejército pondrá ahí la unidad regional ahí en Mendoza, tendrá que designar a 4 personas que también van a ocuparse del manejo del área protegida. Pero bueno, en principio la administración de parques todavía no ha designado, ¿no? Nosotros sí sabemos, por ejemplo, porque vos fijate que además de Uspallata, en ese mismo acto se presentó la estancia Manantiales, que vos sabés que la estancia Manantiales está en la provincia de San Juan. Ajá. Tiene 380.000 hectáreas y limita con la provincia de Mendoza, ¿no? Ajá. Y bueno, y limita con la estancia Uspallata también, ¿no? Es todo lo que está detrás del Cerro Tambillo. Ajá. Y llega hasta el Cerro Aconcagua del lado de San Juan, ¿no? O sea, la ladera de la Aconcagua que pasa, porque la Aconcagua en realidad está dentro de Mendoza, pero hay un sector del Cerro Aconcagua, que sería el Cerro Cuerno, que es limítrofe con San Juan y pasa para el lado de San Juan, ¿no? Okay. Entonces, todo ese sector también comprende la estancia Manantiales, ¿no? Y eso también se estaría aprobado, ¿no? Y ahí sí hay una bajada de línea para que desde el Parque Nacional El Leoncito se lleve a cabo y se designen, digamos, a las personas que van a estar ahí conformando esa comisión con el ejército en el caso de la provincia de San Juan. Ajá. Ya que la gestión de la estancia Manantiales va a ser desde el Parque Nacional El Leoncito, pero no va a ocurrir lo mismo, debería ocurrir, ¿no? Porque estamos cerca, pero la administración del Parque Nacional aparentemente, esto lo sé extraoficialmente, ¿no? Bien. Aparentemente va a designar a otras personas que tendrían asiento en Uspallata o deberían estar en Uspallata para realizar la gestión de esa reserva natural de la defensa. Bien. Mientras, bueno, ese es el proceso, ¿no? Mientras tanto, el tema del Parque Nacional está trabado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa propuesta de las 40.000 hectáreas que elaboró la nueva gestión no ha sido aceptada por la provincia de Mendoza, ¿no? Okay. Y porque la provincia de Mendoza la considera insuficiente y pretende que se retome el acuerdo original que se había empezado a trabajar con la Nación en la gestión anterior.
¿no? Ajá. Entonces la provincia envió un informe a la Nación justificando técnicamente, está bastante bueno el informe, te digo, ¿no? Ajá. Donde se justifica técnicamente. Es un informe que fue elaborado por la Dirección de Recursos Naturales y por la Dirección de Patrimonio, ¿no? Ujú. Desde la Dirección de Patrimonio, además, y este es un dato muy importante, están pidiendo que se incluya al Capañán y a la Ruta Sanmartiniana dentro del Parque Nacional. Ah, pues, bien, bien, Es muy importante eso, ¿eh? bien. Así que bueno, el Y, proceso de... Fe- ah, no, sí. Fede, haceme un mapeo breve, o sea, el Parque Nacional, esas 40.000, ¿dónde quedarían? Esas 40.000 quedarían confinadas a una zona montañosa inaccesible, Ajá. que sería más o menos una franja montañosa que va desde el Cerro Tambillos hasta más o menos hasta el Paramillo de las Vacas, que es un cerro que está cerca de la Concagua, Ajá. pero muy metido en la cordillera, Muy metido, bien. muy Adentro. metido en la cordillera. Y incluso la Nación había pretendido incluir un sector del Parque Aconcagua, que la provincia, Miró. bueno, tuvo que Ajá. salir porque vos sabés que en el medio, mientras se estaba llevando a cabo todo este proceso, salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ajá. donde le da la razón a la provincia porque la Nación le había iniciado un juicio a la provincia de Mendoza porque un sector del Parque Aconcagua, cuando se creó el parque allá por la década del 80, caía dentro de la propiedad del Estado Nacional Argentino, dentro del campo de la estancia Uspallata. Ah, miró. Bien, bien. Entonces la Nación le inicia un juicio a la provincia y esa causa se resolvió el año pasado, en 2019, Ajá. con un fallo de la Corte Suprema de la Justicia dándole la razón a la provincia, ¿no? Ok. O sea, avalando la creación del Parque Aconcagua, con lo cual el ejército pierde, digamos, cualquier tipo de pretensión sobre aproximadamente son 6.000 hectáreas del Parque Aconcagua que ingresan dentro de la estancia Uspallata, ¿no? Ujú. Entonces la Nación pretendía que esas 6.000 hectáreas fueran parte del Parque Nacional, lo cual ahí la Ok. provincia pusieron el grito en el cielo, ¿no? Ajá. Incluso la propuesta que había presentado Carmona iba más allá y querían pasar, o sea, dibujaron un límite como para llegar más o menos hasta Penitente, ¿no? Y todo eso pertenece a la provincia. Entonces esas son Ajá. tierras fiscales, pero son de la provincia, no son de la nación. Ok. Ahí la nación no puede decidir absolutamente nada sobre eso. Si la provincia no está de acuerdo, ¿no? Ujú. Porque bueno, se pasaron para otro lugar y bueno, y además catastralmente todo ese sector de Penitente, hay todo un problema ahí con los privados, digamos, con gente que reside ahí en ese lugar hace mucho tiempo, ¿no? Y Ujú. que usa esas tierras y hay incluso pedidos de usucapión ahí, ¿no? Ajá. Y meter todo eso adentro de un parque nacional realmente sería un problema. O sea, y habría que hacer un blanqueo de títulos ahí que la provincia sería imposible hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, quedaron ahí esas 40.000 hectáreas confinadas a zona montañosa, inaccesible además, ¿no? Sería imposible, por ejemplo, que un guardaparque pudiera acceder a ese Ujú. parque nacional, lo que daría lugar a que ese parque nacional, si sale así como está, pueda ser considerado un parque nacional de papel, ¿no? Inaccesible. Claro, Inaccesible, de claro. papel. Quiere decir, se le Sí. dice a las áreas protegidas, se les llama de papel cuando no pueden ser gestionadas, digamos, en el Ajá. territorio, ¿eh? Bien. Bien, bien. Pasaría a ser un parque nacional de papel. Nosotros sabemos que en la provincia de Mendoza y en otras provincias hay áreas protegidas de papel,
Ajá. Pero Parques Nacionales nunca tuvo un área de papel en toda su historia. Sería la Ajá. primera vez que Parques Nacionales crea un parque de papel. Bien. Alguna vez pasó que se creó un parque nacional y que durante muchos años no se pudo gestionar por su inaccesibilidad, pero Ajá. con el correr de los años esos problemas se fueron solucionando. Pasó, por ejemplo, con el Parque Nacional San Guillermo, que está Ajá. muy metido en la cordillera, pero que finalmente se pudo hacer un camino y acceder en vehículo hasta ahí, y hoy día, si bien toda la gestión se hace desde el pueblo de Rodeo, los guardaparques pueden llegar en vehículo y 2 o 3 veces por mes realizan alguna actividad dentro del Parque Nacional. En este caso no, en este caso sería imposible porque la geografía impediría, digamos, llegar al lugar. Además de eso, el ejército plantea que no se acceda a través de la reserva de la defensa, sino Ajá. que se haga a través de las propiedades vecinas. Con lo Ajá. cual, fíjate vos que ese parque nacional de salir así como quieren o como es la idea del gobierno nacional, sería más accesible desde la provincia de San Juan que desde la Mira provincia vos. de Mendoza. Un Ajá. parque nacional que llevaría el nombre de Uspallata, pero que sería más accesible desde San Juan, ¿no? Ajá. Con lo cual, bueno, para Uspallata sería, no No, serviría, porque no aportaría nada. Bien, bien. no aportaría, porque la idea del Parque Nacional también es tener una chapa, un nombre para generar una actividad turística Claro, exacto. más importante, ¿no? Y Bien, bien. poder un poco elevar, digamos, el nombre de Uspallata dentro del circuito turístico Bien, bien. nacional, Bien, ¿no? bien. Pero bueno, este objetivo no se podría lograr si sale el parque así como lo están pensando en la nación. Y bueno, partiendo, El parque que nombraste, Fede, San Guillermo, es de San Juan. está en San Juan, sí, un parque nacional que se creó en la década del 90, y que bueno, que ha despertado mucha polémica porque ese parque nacional se creó en un territorio, digamos, entre comillas, cedido por el capital minero, ¿no? Ajá. Está cercano, es una zona donde se encuentran las explotaciones de Veladero, el proyecto Pascualama, todo eso Eh, está muy cerca bien. ahí, Ujú. ¿no? Pero se hizo en una zona que está libre de concesiones mineras y que además despertó polémica cuando fueron los derrames de cianuro en Veladero, porque ese parque nacional está delimitado por los ríos que vienen precisamente de esa zona. Ajá. Pero la provincia de San Juan, cuando hizo la cesión de jurisdicción y dominio, excluyó a los ríos, ¿no? Ajá. Porque vos fijate que si los ríos hubieran sido el límite verdadero del parque, se hubiera producido, cuando se produjeron los derrames, hubiera habido un conflicto entre la nación y la provincia, ¿no? Ajá. Pero el gobierno de San Juan, oportunamente, cuando todavía no estaban esos proyectos mineros, pero ya estaban en agenda, o sea, el gobierno de San Juan ya sabía que eso podía suceder, ¿no? Y Bien. entonces dejaron excluidos a los cursos de agua de la jurisdicción del Parque Nacional, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no?, que hay ahí en el Parque Nacional San Guillermo, y que bueno, que despertaron la Bien, polémica bien. en su momento, ¿no? Pero bueno, este parque nacional está vigente, está creado, tiene aproximadamente 150.000 hectáreas, y está en la cordillera de San Juan. Bien. Puede ser visitado, pero bueno, como el acceso es complicado, hay que ir en un vehículo 4x4, hay que solicitar un permiso especial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene, a pesar de que es un parque nacional muy confinado, tiene acceso y tiene visitas, ¿no? Y ahí, Fede, entonces, volviendo a estos tres diseños que son el área natural protegida, tu diseño, que como vos nos explicabas está trabado porque no hay voluntad política, el Parque Nacional que surge a partir de la Fundación Natura, que también está trabado porque no hay acuerdo, lo único que no estaría trabado sería el área
esta natural de la defensa o reserva de la defensa. Y el tema, la pregunta que me surge es, por ejemplo, el Carpacñán y la ruta sanmartiniana estarían entonces, caerían dentro del área de la defensa, de la reserva natural de la defensa. Claro, un tramo, el tramo que atraviesa la estancia Uspallata, tanto de la ruta sanmartiniana como el Carpacñán, quedaría dentro de la reserva natural de la defensa. Y acá hay que dejar en claro que cada vez que se crea un área protegida, sea de la modalidad o sea el administrador que sea, la comunidad se tiene que involucrar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentablemente en Uspallata el tema de la presencia del ejército tiene una imagen muy fuerte, bueno. Sí, un peso, bien. Un peso muy fuerte. Yo cuando empecé a hacer un poco de ruido respecto de lo que estaban haciendo los militares en Uspallata en noviembre del año pasado, cuando fueron las maniobras militares que generaron un impacto muy grande en el ambiente, ¿no? Y bueno, y ahí salieron a criticarme, incluso me amenazaron en una radio, ¿no? Ahí en la radio Perlaitay. Miró. Me amenazaron al aire, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero la comunidad se tiene que involucrar porque lamentablemente la actividad que desarrolla el ejército hoy día en el entorno de Uspallata es perjudicial para Uspallata, ¿no? En el sentido de que perjudica, no solo impacta negativamente en el ambiente, y yo sostengo que debería haber una evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública en torno a eso, ¿no? Uh-huh. Sino que además perjudica a la actividad turística de Uspallata, ¿no? Porque Uh-huh. todos sabemos que los turistas que vienen a Uspallata vienen atraídos por sus valores naturales, ¿no? No, o sea, no porque las cabañas son lindas, sino porque el lugar es lindo, porque es lindo el paisaje, porque es linda la naturaleza, porque las noches son tranquilas, porque los días son apacibles, ¿no? Pero si nosotros recibimos a los turistas con bombazos, evidentemente no van a querer volver, ¿no? Es muy negativo para la actividad de turismo en Uspallata, la actividad que realiza el Ejército Argentino. Muy bien. Sí, muy interesante, y ese tema de la sociedad civil ese debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el contexto actual es un tema que podría bien la sociedad de Uspallata también generar ese debate. Me parece. Debería, ¿no? Claro, debería. Lo que pasa es que ahí hay una mentalidad muy cerrada con esto, y bueno, no, evidentemente no hay una predisposición. Yo creo que desde la postura nuestra habría, ¿no? Una predisposición a debatir, ¿no? Porque no es cuestión de echar al ejército, sino de, bueno, de acordar qué es lo que van a hacer ahí adentro, ¿no? Y por qué nosotros no podemos ir a ver cómo están los bienes naturales ahí, bien. Cómo está la flora, la fauna, ¿no? Cómo termina después de cada actividad, cuál es el impacto, porque no podemos pedirle porque además hay una cuestión ahí que es que las autoridades provinciales y municipales deberían estar controlando qué es lo que hace el ejército ahí, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Están eludiendo sus funciones en el erróneo concepto de que no les corresponde, y sí les corresponde, porque hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 75, inciso 30, que dice expresamente que las jurisdicciones locales no pierden poder de policía en los inmuebles del Estado Nacional. Mira, bien. Entonces, la propia Constitución le otorga la facultad para que lo hagan. Si no lo hacen es porque no quieren, ¿no? Bien. Entonces, ahí, y a pesar, aún que se cree la Reserva Natural de la Defensa, el gobierno de Mendoza debería, a través de la Secretaría de Ambiente, exigirle un estudio de impacto ambiental, una audiencia pública,
y además debería estar controlando qué es lo que hace el ejército ahí adentro, ¿no? Bien, bien. Y ahí se meten, bueno, el tema, obviamente, del Capañán, el tema Sí, es el tema sanmartiniano, también había una gestión para que se considere patrimonio de la humanidad, pero el también. Capañán ya lo es, y bueno, entonces ahí hay una especie de zona problemática, porque es evidentemente que eso, la misma UNESCO pide que las unidades de gestión local tengan participación, así que ahí hay varios temas todavía mal resueltos, no resueltos, o sea que tiene que seguir, digamos, el debate. Otra Sí, pregunta, Fede, es sí. dentro, porque todo esto que estamos hablando, ninguno de los del área, ni la reserva, ni el Parque Nacional abarcarían, por ejemplo, Yaguará, o sea, la No, zona no, no. donde está San Jorge, ninguna. No, no, ninguna llegaría hasta ahí. Solamente el único que llegaría sería nuestro proyecto del área protegida que duerme el sueño eterno en la legislatura, ¿no? Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Y dentro del Exactamente. proyecto originario del área protegida, Uspallata Polvareda, que es de tu autoría, ¿cómo existiría la posibilidad, y esta pregunta yo creo que te la hice, pero no sé si al aire, existiría la posibilidad jurídica de una expropiación? Sí, existiría y depende de una voluntad política, sea de la nación o de la provincia, se podría expropiar tanto Tambillos como Yaguará. La, Ajá, Nosotros lo que originalmente estábamos de acuerdo en que la estancia Tambillo no se expropie y que se llegara a un acuerdo con el propietario, ¿no? ajá, De la estancia Tambillo. Cuando se estaba hablando el tema del proyecto del Parque Nacional en la gestión anterior con la Fundación Natura, ellos tomaron contacto con los propietarios de la estancia Tambillo para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? ajá, Y que no ocurriera esa expropiación, ¿no? claro, muy bien. Pero bueno, los propietarios de la estancia, sabemos que alguien, porque al principio estaban de acuerdo con el área protegida, ¿no? Ajá, Cuando se formuló el proyecto, incluso alguna vez hemos tenido desde la asamblea contacto directo con los propietarios, con el propietario en realidad son varios propietarios, pero hay uno solo que es el que lleva la manija de todo. Pero habíamos tenido un contacto y todo, pero en el medio ha ocurrido algo que los hizo cambiar de opinión, mira digamos, vos. ¿no? Entonces, bueno, ellos ahora están en contra De un área protegida. de Ajá. un área protegida. Nosotros nos hemos enterado de manejos ahí incompatibles con la conservación de la naturaleza dentro de la estancia Tambillo. Ajá. Así que hoy el diálogo está completamente cerrado, ¿no? Ajá. Y yo creo que actualmente estaríamos, bajo el contexto actual, también estaríamos de acuerdo de que si hubiera la voluntad política y el dinero, porque, o sea, no solo es cuestión de tener voluntad política, el Estado tiene que tener mucha plata, porque esos son inmuebles muy caros, Claro, ¿viste? para expropiarlo tiene que pagarle, claro, Sí, lógico. esos inmuebles yo calculo, o sea, en su momento sí hizo un cálculo, y estaba el dinero para hacer esa expropiación. Nosotros calculamos que deben estar costando $30 millones cada uno, Ajá. tanto la estancia Tambillo como la estancia Yaguará, ¿no? Este, Y con respecto a la estancia, Tambillo, con el respecto, Tambillo, perdón. ah, No, sí. no te iba a preguntar si con respecto a la estancia Yaguará, tengo entendido que la Fundación Natura también hizo algunas gestiones para comprarle la estancia, ¿puede ser? Exactamente, no toda la estancia, sino un pedazo nomás. Ajá. Que sería la zona que está, incluso la idea era de dejar la zona de la mina San Jorge afuera, ¿no? Ajá. No incluirlo para que los rusos accedieran, digamos, pero no, los rusos no quisieron, digamos, Ajá. ¿no?
En Bien. ese momento estaba de CEO este señor ruso Taran Echiporenko, Ajá. y la respuesta fue una rotunda negativa, ¿no? Y la justificación es que la minera San Jorge tiene la idea de que una vez que sea aprobada la mina San Jorge, se puedan desarrollar otras concesiones mineras, hay más de 100 adentro de la estancia de Yaguará, Mira vos. que se puedan desarrollar otras concesiones mineras como explotaciones, ¿no? Ajá. Así que no accedieron, se negaron rotundamente, ¿no? Pero bueno, el valor, en su momento, el valor aproximado del campo, tanto de Yaguarás como de Tambillo, es de 30 millones de dólares. Fíjate vos que la estancia Tambillo es mucho más reducida, ¿no? La estancia Tambillo tiene 40.000 hectáreas, Ajá. y la estancia de Yaguará tiene 110.000 hectáreas. Sin embargo, así un intento de tasación que hicimos con la gente de Natura nos daba que los campos son más o menos, tienen el mismo valor, 30 millones de dólares cada uno. Ajá. Pero el tema es que la estancia Tambillo tiene mayor receptividad ganadera. La estancia de Yaguará no tiene ganadería, es un campo que está destruido. Ajá. No sirve para la ganadería, pero bueno, tiene el proyecto minero adentro. De todo modo, el proyecto minero, al no estar aprobado, no tiene ningún valor para para la minera San Jorge. El valor del proyecto minero es de 600 millones de dólares, pero Ajá. al no tener aprobación ambiental, no tiene ningún valor comercial, digamos, ¿no? Ajá. Los rusos dicen que pusieron esa plata para adquirirlo, cosa que yo dudo, lo dudo mucho, porque ya te digo, un proyecto minero del cual solo lo único que tiene valor es el certificado de la concesión minera. En realidad en el mercado está muy bajo su valoración. Y nosotros eso lo sabemos porque, por ejemplo, en el año 2005, cuando se amplió la Reserva Natural de la Laguna del Diamante en San Carlos, Ajá. quedaron varias concesiones mineras adentro, y vos sabés que las mineras le hicieron un juicio a la provincia y lo perdieron. Mira vos. Bien. Las mineras querían declarar inconstitucional la creación de la ampliación del área protegida Ajá. en función de los derechos adquiridos, y la provincia le dijo que si ellos, o sea, primero que la ley del área protegida era legal, Ajá. pero además le dijeron que si ellos querían hacerle algún reclamo a la provincia, que hicieran el reclamo, que pidieran una indemnización, pero bueno, no lo podían hacer porque el valor de las concesiones mineras, cuando no tienen aprobación ambiental, es muy bajo, Bien. digamos, ¿no? Interesante. Bien. Entonces, la minera San Jorge, no, o sea, el proyecto hoy día sin aprobación ambiental y con todos los rechazos además que tuvo, porque ese proyecto fue rechazado, Ajá. recordamos, ¿no? En la audiencia pública, cuando se produjo por ejemplo, vos te acordás que antes ese proyecto era de una empresa canadiense, la Coro Mining. Ajá. Cuando se produjo la audiencia pública en el año 2010, ¿no? Ajá. Las acciones de la Coro Mining se cayeron por el piso. Bien. Fue muy importante. Igual después Carmona, ¿no? Siendo secretario de Ambiente de la provincia, a pesar de que la audiencia pública negativa, Carmona firma la declaración de impacto ambiental y ahí las acciones repuntan. Pero después viene el rechazo en la legislatura en el año 2011. Ajá. Y ahí vuelven a caer las acciones de la Coro Mining, y la Coro Mining se lo vende directamente a los rusos. A los rusos. ¿No? Bien. Esa venta se produce ahí en ese momento, en el año 2011, porque la Coro Mining se estaba yendo, o sea, se estaba fundiendo, digamos, Ajá. con esos hechos nomás, ¿no? Los accionistas se estaban yendo y la empresa prácticamente estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, esa es la referencia que nosotros tenemos de que hoy, con todos los rechazos que tiene ese proyecto,
porque después en el año 2017 fue archivado el expediente. La empresa vuelve a presentar en el 2019 y en mayo del año pasado el expediente fue mandado a guarda transitoria, ¿no? O sea, fue bloqueado en su tramitación administrativa por el propio gobierno de Mendoza. Hoy el proyecto San Jorge está muy, muy lejos, o sea, es casi imposible que pueda ser aprobado mediante la vía legal, formal, digamos, ¿no? Ajá. Entonces no tiene ningún valor, no tendría ninguna validez. El proyecto San Jorge prácticamente está casi caído, está, digamos, ahí, le falta un empujoncito para que definitivamente se caiga, digamos. Y los rusos no... Y esto que acabas de decir, Fede, de que tiene tan poca probabilidad, a pesar de que lo está diciendo, a pesar de que pueda haber dentro de la gestión tanto nacional de gobierno como la provincial intención de propulsar la megaminería. O sea, ¿por qué hace esa afirmación específicamente? Bueno, vos podés ingresar al sistema de tramitaciones porque vos sabés que ahora todos los expedientes nacionales, provinciales son digitales, y vos podés acceder mediante internet y ver el estado, ¿no? Ajá. Nosotros nos enteramos cuando empezamos el año pasado, la asamblea empezó a hacer una movida virtual, cuando justo en el momento más álgido de la pandemia, ¿no? Cuando era el confinamiento y estábamos todos recluidos en nuestras casas, ¿no? Ajá. Hicimos una movida a través de las redes denunciando que el nuevo expediente que había presentado Mineros San Jorge ya tenía 2 dictámenes afirmativos, ¿no? Ajá. Cosa que se había estado haciendo en una absoluta discreción, ¿no? Ajá. El expediente de Minera San Jorge se inició, el nuevo expediente se inició en el momento en que nosotros estábamos cortando la ruta ahí en Upayata, ¿no? Y esto de la minera estaban iniciando un nuevo trámite. Y bueno, la verdad que en su momento nos cayó como una patada al hígado, ¿no? Porque estábamos luchando para defender la 7722 y estos tipos se nos venían encima con un proyecto nuevo. Ajá. Y después, cuando se logró, digamos, recuperar la ley 7722, ¿no? A fines del 2019, después de que pasó eso y cuando ya se aquietaron un poco las aguas, el expediente se empezó a mover, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, haciendo el seguimiento, de que ya habían 2 dictámenes afirmativos, porque vos lo que podés hacer también a través del sistema web de tramitación es bajar los distintos dictámenes, ¿no? Y nosotros los bajamos y los vimos y eran dictámenes positivos, digamos, ¿no? A pesar de que le pedían una serie de cuestiones, como que le daban el visto bueno a la minera, ¿no? Y ahí cuando empezamos a armar, y salimos en algunos medios también y empezamos a dar la voz de alerta y las asambleas empezaron a mover un poco de manera virtual, ¿no? Ajá. Entonces, ese expediente entró a la guarda transitoria, ¿no? Que en realidad es como si lo archivan, pero no, el expediente sigue teniendo, digamos, estatus o sea, sigue manteniéndose a pesar de que está archivado. Lo que se determina con la guarda transitoria es hasta que el gobierno de Mendoza debería sacar una resolución para sacarlo de la guarda transitoria. Mientras esté en guarda transitoria, el expediente no se puede tramitar. O sea, la minera no puede hacer ninguna gestión y ninguna repartición del gobierno de Mendoza puede hacer tampoco ninguna gestión sobre la aprobación del proyecto San Jorge, ¿no? Como si estuviera en el freezer, una cosa así. Como si estuviera en el freezer, exactamente. Eso es lo más apropiado. Pero es un freezer que tiene un candado, ¿eh? Ese candado solamente lo puede abrir el gobernador con una resolución. Bien. Y bueno, nosotros sabemos que eso es muy difícil, con todos los problemas que tiene el gobernador. Lo que menos ganas tiene es generarse un problema, porque sabemos que en cuanto eso entre a moverse, va a haber alguna respuesta de parte de las asambleas. Nosotros toda la semana estamos entrando
a esa página web y estamos viendo a ver si lo han destrabado o no, ¿no? Bien. Porque tiene que haber una resolución y bueno, que destrabe eso. Mientras tanto, el expediente sigue trabado y hoy Minera San Jorge no tiene la más mínima posibilidad de aprobar el proyecto, ¿no? Okay. Por eso decimos que el proyecto San Jorge, las concesiones mineras de San Jorge hoy no tienen más valor que esos papeles de concesión, que además ya son muy viejos, y el proyecto en sí y todo el trabajo que ha hecho la minera de San Jorge anteriormente no tiene valor porque está todo rechazado, ¿no? Bien, Entonces,